Seguramente dentro de los escritos sobre el Caribe colombiano o cualquier otro Caribe, la pregunta que primero sale a relucir es: ¿Qué es el Caribe? el afán por definir esta parte del mundo es simétrico al afán por entenderla y, probablemente, aún estemos muy lejos de lo uno y de lo otro. El Caribe y lo Caribe son tan dispersos como las culturas que lo conforman, pero A su vez, tan congruentes como las historias que lo atraviesan. bien dice Mintz, El Caribe no es una región cultural, sino que es una región histórica. el discurso de lo Caribe tiene varias particularidades, Una es que como los jeans. salen con todo. A simple vista lo Caribe Si no es todo, es casi todo. pero cuando uno se pone a mirar ese casi todo, Se da cuenta que lo Caribe es una categoría sumamente complicada. construida desde las raíces mismas del colonialismo, y que antes que exotismo, lo que contiene son realidades históricas sumamente complejas. Esperamos que quien no ha hecho el tránsito hacia Barranquilla, que rompa el chonchito, que compre Otra de sus particularidades es que el discurso de lo Caribe en el ámbito de lo colombiano ha sido construido con una buena dosis de emotividad. Es decir, que se convirtió en un discurso muy romántico que le ha servido a buena parte de la clase política Aristocrática y hasta intelectual, para llenar un vacío histórico de discursos, generado por las políticas centralistas de los gobiernos capitalinos. podemos gozar del carnaval. Así que vengan, por favor, y contágiense de la paz, la alegría. son los Caribes insular, continental y colombiano una unidad conformada por las incongruencias históricas de sus pasados coloniales. Y si las incongruencias están determinadas por las prácticas de la colonia representadas por la lengua, La política y la ideología que permitieron la creación de formas culturales a partir de realidades inmediatas, mantenidas por tradiciones más fuertes o más, entonces, ¿de qué manera estas incongruencias llegaron a nuestro Caribe colombiano? o ¿Es el Caribe colombiano otra unidad aparte que frente a una política no de colonización, sino de exterminio, generó unas prácticas culturales muy diferentes a las del Caribe insular y a las del continental? con el exterminio de los indios caribes y la ausencia de una economía de plantación que le permitiera a los negros generar dinámicas culturales? El espacio Caribe colombiano se formó en unas dinámicas culturales muy diferentes a las del insular. Y la fuerza de la religión católica, La llegada de migraciones ajenas a los problemas y dinámicas de origen. el exterminio de los indígenas y la conformación de palenques como espacios propios y aislados de la cultura oficial española dieron pie a una nueva forma de colonización de la región. Unos indígenas que se enclavaron en sitios estratégicos Las sierras y los desiertos. y que Por ende, fueron invisibilizados, algunos grupos negros especialmente de Bolívar, que desde allí han irrigado a buena parte de la región. manteniendo elementos ancestrales de su cultura. Y Por último, una gran población mestiza formada en las faenas del campo, la pesca, el contrabando y cuyos orígenes están diseminados entre la historia doble de la costa y 100 años de soledad. ante esta particular situación, La región caribe colombiana tiene un vacío de historia escrita de casi 2 siglos. es decir que Ante la forma como se dio la no colonia en la región, sus fuentes escritas son deficientes y la información que se encuentra para los siglos XVI y XVII es poca. exceptuando algunos cronistas y viajeros y uno que otro documento, No hay registro que permita determinar procesos más complejos de poblamiento ni dinámicas sociales y culturales. con una ausencia de escritura reflejada en la poca actividad intelectual y académica, En la escasez de periódicos y medios de información, de colegios y centros educativos, la región tomó sentido en la oralidad y se fundamentó en ella.
Ante los vacíos dejados por una ausencia de colonia en la mayor parte de la costa atlántica colombiana, La oralidad llenó los huecos de la historia. véase la disputa entre las fuentes histórica y literaria del suceso de las bananeras. Véase la ausencia de una crítica hasta hoy Después de casi 30 años, sobre la historia doble de la costa. véase la oralidad desbordante y la escritura insignificante de procesos como el de la bonanza marimbera, La coca, la crisis del algodón, la crisis del río Magdalena, el deterioro de la clase política, las crisis de las ciudades, la violencia paramilitar, la violencia guerrillera. entre muchos otros aspectos. Tenemos entonces que la oralidad se convirtió en la consorte de la clase dominante costeña, que se dio cuenta de este recurso como forma de enajenación y mantuvo toda estructura política. Social y económica basada en ella. El folclore entró a cumplir su papel fundamental como elemento narcotizante. El campesino y el ciudadano común y corriente se creyeron el cuento del estereotipo costeño, Usufructuado de manera consciente de los libros de Fals Borda. y todos se volvieron dejaos, Sentipensantes, hombres anfibios, y buscaron esas realidades en el Macondo de García Márquez y en lo real maravilloso. Mientras tanto, Las verdaderas tradiciones populares aquellos saberes locales que muy pronto se dejarían ver en el contexto nacional como una forma de cultura dinámica y activa, eran canalizadas por los más medias y revertidos como productos de consumo con un cliché cultural. hoy, El Caribe se sacude de la hojarasca 100 años de soledad y comienza a percibirse la necesidad ya de una historia múltiple de la costa. en donde los estereotipos del hombre macho reflejados en José Arcadio pasan a hombres delicados y femeninos, pero igualmente costeños. Como Ramón Illán Batka, La mujer deja de ser la resignada y la que contra su voluntad, mantiene el hogar y se aguanta las pataletas de todos los buen días. simplemente porque esa es su condición. Y llega la mujer que cuestiona, Dirige, propone y dispone, como Marbel Moreno. es decir, el Caribe colombiano comienza a identificarse por las dinámicas culturales y no por dos ciudades. 3 apellidos y algunos estereotipos.